A ver, les vamos a poner aquí en nuestra pantalla táctil imágenes que usted recordará de seguro. Vean ustedes, impresionantes, ¿no? De huaicos, de aludes que cayeron durante el verano del año 2017 con el llamado Niño Costero, ¿no? Que fue muy fuerte. Esto es en Chosica, muy cerca de Lima. El Guaycoloro también se salió, en Mala hubo problemas, en Cañete también, en el norte del país ni que se diga, Piura quedó literalmente bajo las aguas, Trujillo también sufrió, las quebradas de Trujillo se activaron y el lodo llegó hasta la Plaza de Armas. Esto no es nuevo para nosotros, somos un país que todos los veranos sufre de lluvias en la zona andina que se deslizan a través de los ríos hacia la zona costera de nuestro país. Algunos veranos con mayor intensidad, como el 2017, vean ustedes, esta no es el río Rímac, esta es la carretera central, que se convirtió en prácticamente un río. Ahí justamente usted lo está viendo. Y como decíamos, hay veranos en que es más fuerte, hay veranos en que es más leve, pero siempre ocurre. Y parece que siempre, como se dice popularmente, siempre nos termina agarrando con los pantalones abajo. No tenemos un buen sistema de prevención de desastres. De ese tema vamos a hablar con Fernando Neira, justamente especialista en este tipo de situaciones. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Como introducción le poníamos a nuestros televidentes las imágenes de los desastres ocurridos en 2017 con el Niño Costero, no solamente en nuestros distritos limeños, en las cercanías de Lima, sino también en el norte. De esa fecha, del verano del 17 al verano del 21, ¿sientes que algo ha cambiado? Bueno, en realidad es una muy buena pregunta, ¿no? El tema básicamente es cuánto hemos reducido la vulnerabilidad o cuánto hemos cambiado, transformado esas condiciones, ¿no? Y acá, digamos, hay un punto importante, ¿no? Y un punto importante es de que hay soluciones definitivas que han debido implementarse, pero también hay situaciones que tienen que ver con paliativos, ¿no? Paliativos que solamente van a resolver en algo el problema, pero no van a transformar resolver la condición definitiva. Así es, exactamente, ¿no? Entonces, lamentablemente seguimos insistiendo en los temas, por ejemplo, de la escolmatación. La escolmatación es limpiar lo que día a día acumula el río. Lo limpias, pero eso nuevamente va a volver a acumularse. Entonces, eso no es una solución definitiva. Es un paliativo, es una acción que no termina, pues, de resolver el verdadero problema, ¿no? Otra acción, por ejemplo, de repente los temas que tienen que ver con limpieza de cauces, con el tema de poner de repente señalizaciones, entonces son paliativos, ¿no? El problema básicamente es de que la vulnerabilidad se está generando no por la acción de la naturaleza, sino por la acción del hombre, ¿no? Cada vez tenemos más ocupaciones en fajas marginales, cada vez vemos de que se incrementan la presencia, digamos, de actividades humanas en zonas vulnerables, y eso tiene que ver con un problema de gestión, ¿no? Un problema en el cual, lamentablemente, estamos apelando y que está a que además, ocurra Fernando, la emergencia. íntimamente relacionado con la acción de las autoridades locales, ¿no? Que son responsables en su jurisdicción. Exactamente, ¿no? Las autoridades locales tienen la sartén por el mango en el sentido de que son las que deben, pues, realizar acciones que primero tratar de encontrar una solución definitiva y en segundo lugar tratar, digamos, de ordenar y orientar a las personas, sobre todo básicamente que ocupan estas zonas de riesgo, ¿no? O sea, no deben haber personas en estas zonas, porque obviamente vamos a tener situaciones como estamos teniendo actualmente y va a ocurrir lo predecible, ¿no? Desastres, van a comenzar a haber inundaciones, aludes, y va a comenzar todo este show mediático de la atención de la emergencia que, como repito, ¿no? Son solamente cosas de momento en las cuales vemos a los políticos, vemos a las autoridades, haciendo todo el show mediático de ayudar a los damnificados, carpas, pero no solucionan el problema, ¿no? Año tras año, este es uno de los problemas que es recurrente en el país, ¿no? No solucionamos el problema de fondo. Como tú decías, la solución definitiva sería el reasentamiento de muchas poblaciones. Chosica, una de ellas, ¿no es cierto?
pero esto es un tema muy complejo. Ahí sí necesitaríamos el concurso del gobierno central y de todas las autoridades. No es fácil mover poblaciones completas y asentarlas en otro lado cuando históricamente tienen una historia en el lugar. ¿Cómo hacer para empezar, por lo menos? Sí, ese tema, por ejemplo, es un tema importante. Tenemos un marco legal que permite el resentamiento de poblaciones en zonas de riesgo, pero el tema acá es declarar las zonas de riesgo, ¿no? O sea, y hay un tema importante en el cual la autoridad local, las autoridades locales tienen esa potestad de desarrollar las acciones para declarar las zonas de riesgo no mitigable y obviamente sobre esto se activaría un procedimiento de reubicación o reasentamiento poblacional, ¿no? Lamentablemente, como todos sabemos, las ocupaciones informales siempre responden a intereses políticos de momento, ¿no? Y lamentablemente en muchas de estas zonas se han generado incentivos que tienen que ver con ánimo, que han generado ánimo de permanencia, ¿no? Claro. Lamentablemente les han titulado, les han puesto escaleras, les han puesto muros de contención, y eso ha sido el mismo Estado, ¿no? Entonces la población dice, ¿cómo me voy a mover de acá si el mismo Estado me ha puesto esto? ¿No? Entonces ahí entra, digamos, el tema del juego político y también un tema muy impopular para las autoridades, que es el tema de declarar una zona en la cual antes había intervención del Estado, ¿no? Entonces, hay un tema en el cual tiene que haber una decisión por la seguridad de la población, de las personas, y sobre todo por seguir evitando el tema de esta carga al Estado, que es justamente el tema de gestionar estas zonas de riesgo, ¿no? Y ese es un tema que, como vemos a través de los años, no ha cambiado. Chosica sigue ahí, los elementos en riesgo siguen ahí y se siguen incrementando, ¿no? Claro, y cada cierto tiempo tenemos desastres, ¿no? Aunque muchos dicen que los desastres no son naturales, sino los desastres los hacemos nosotros mismos, ¿no? Son desastres humanos más que desastres naturales. La naturaleza sencillamente copa su lugar. Tú dices que hay una base legal como para poder declarar zonas de riesgo y poder mover a la gente. Ahora, ¿cómo la mueves? ¿Qué le ofreces, ¿no? Ahí sí hay una complicación y un tema social bastante grande. Es una papa caliente que nadie quiere coger. Exactamente, ¿no? Y ese es el tema. El tema es que la disponibilidad de suelo es bastante limitada y es uno de los temas en los cuales hay que, obviamente, trabajar más en este proceso, ¿no? Y es un tema que ha quedado, pues, no muy desarrollado por parte de las entidades públicas, ¿no? Entonces, mucha gente de repente, tengo una casa de 2 pisos, quiero que me des una casa de 2 pisos, Estado. O sea, no es así tampoco, ¿no? O sea, hay que ver soluciones. Claro, y hay zonas como Chosica, para ser específico, Fernando, donde ya no hay dónde reasentar. El reasentamiento tendría que ser en otra jurisdicción. Y ahí le pones otra complicación a la gente, porque además de perder mi propiedad, que como tú dices, de repente son casas multifamiliares que se han ido construyendo durante el tiempo y necesito algo igual donde mudarme, tampoco quiero salir de mi hábitat, ¿no es cierto? Y pasar del cono este al cono norte o al cono sur. Son complicaciones sociales bastante grandes. Sí, claro, ¿no? Pero hay un tema importante que es el tema del principio de la seguridad, ¿no? Y eso es, digamos, un tema en el cual, pues, tiene que ver con un principio de autoridad, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, por ejemplo, en otros países, la gente obviamente se reubica, se va, ¿no? Ese es un tema que ha pasado en Japón, ha pasado en China, pasa en Taiwán, que tienen, digamos, una cultura en la cual el desastre te obliga, pues, a moverte. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, no terminamos de aprender, ¿no? El sentido, básicamente, de asumir la responsabilidad y, sobre todo, básicamente, pues, de entender que hay que, digamos, encontrar soluciones que me dé el Estado, ¿no? Si el Estado ve como una solución dar un multifamiliar, pues tengo que ir a un multifamiliar, ¿no? De repente es un tema mucho más sostenible ante la falta de disponibilidad de suelo urbano, que es uno de los grandes problemas que deberían trabajarse, es un problema político, ¿no? Un tema importante, ¿no? En los últimos 50 años, hemos tenido hasta 4 o 5 sismos de gran magnitud que han representado, pues, pérdidas, ¿no? Pero en los últimos 50 años hemos tenido más de 7.000 eventos de deslizamientos o inundaciones o huaicos. O sea, eso quiere decir de que los problemas climáticos son recurrentes y cada uno implica gasto y carga. Entonces, no salimos de eso, o sea, no estamos reduciendo esa cifra. Y es un tema que tiene que trabajarse y obviamente es un tema en el cual, pues, tenemos que salir de un tema reactivo, dejar de trabajar paliativos y comenzar a trabajar temas desde la planificación, desde los temas prospectivos, ¿no? Que lamentablemente no venden políticamente, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que tenemos que comenzar a aprender, ¿no? Y el tema que estamos viendo, que está ocurriendo en este momento con el RIMAC es totalmente previsible, ¿no?
No tenemos que esperar un niño para que el RIMAC crezca lo que tenga que crecer, ¿no? Y eso es un tema, digamos, que tenemos que aprender. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias a usted, Juan Carlos. Buenas tardes. Fernando Neira, especialista en gestión y riesgo de desastres.